¿Qué es la regla fiscal y por qué Petro la quiere cambiar? ¿Y cómo golpearía al crédito en el país? De manera rápida, en pasados días, Gustavo Petro dijo: y por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. Esa es una discusión que tampoco la resuelve el gobierno, la resuelve el Congreso de la República. Que la regla fiscal debería cambiar, ya que como en estos momentos está diseñada, está dando prioridad al pago de la deuda pública y no a la inversión, diciendo que básicamente pagar la deuda pública no reactiva la economía, pero la inversión sí. Antes que nada, ¿qué carajos es la regla fiscal? Es un mecanismo que establece los límites al crecimiento del gasto público del gobierno nacional. Básicamente pues con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. O sea, básicamente es una regla que le dice al gobierno: papi, usted tiene nada más 99.3 billoncitos para gastar. Eso lo tiene que dividir entre cada uno de sus ministerios, el funcionamiento del gobierno, los planes de desarrollo que tenga y también para que se compre algunas cositas para que me gate. La regla fiscal fue establecida por la ley 1473 del 2011 y establece dos límites. El primero es el límite a la deuda. El nivel máximo de la deuda pública del gobierno nacional no debe superar el 71% del PIB. Y la segunda, el ancla de la deuda. El nivel de la deuda pública del gobierno nacional debe enfocarse a que en 10 años sea del 55% del PIB y no del 71% como está actualmente. La regla fiscal aplica cada año y la fija el Ministerio de Hacienda. Básicamente la regla fiscal sirve para que el gobierno no gaste a lo salvaje. Entendiendo esto, ¿por qué Petro quiere cambiar la regla fiscal y en qué podría afectar a la economía? Petro dice que la regla fiscal es demasiado restrictiva y que limita la capacidad del gobierno para responder a las necesidades sociales o a las necesidades económicas. Esto después de que el DANE revela que el PIB cayó 0.3% en el tercer trimestre de este año, algo que no ocurría el de 2020 cuando el puto murciélago ese nos hizo encerrar en nuestras casas en pandemia. Gustavo Petro ha propuesto flexibilizar la regla fiscal con el objetivo de aumentar el gasto público en áreas como la educación, la salud y la infraestructura. Pero, ¿por qué es importante tener una buena regla fiscal establecida en el país? Número uno, garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. La regla fiscal ayuda a evitar que el gobierno se endeude demasiado, lo que podría conducir a una crisis financiera. Si no, pregúntele a nuestros vecinos de Venezuela y Argentina. Algo que puede también llegar a pasarle a nuestros amigos gringos, quienes se pusieron a imprimir dinero a diestra y siniestra y a lo salvaje en pandemia y ahora están apretando el asterisco porque no han podido llegar a la meta de inflación del 2%. 2. Promueve la disciplina fiscal. La regla fiscal obliga al gobierno a ser responsable con el gasto público. Y mucho más con Petro, que parece como mi esposa en el dolarcito. ¿Que cuánta vaina ve? ¿Cuánta vaina quiere tener? Así es Petro con todos los planes y programas que se le ocurren para hacer. 3. Reduce la incertidumbre. La regla fiscal brinda certidumbre a los inversionistas, lo que ayuda a mantener los costos de financiamiento del gobierno pues, más bajos de lo normal. Y bajo ese escenario, ¿qué consecuencias puede traer el modificar esa regla fiscal? 1. Menor credibilidad de la política macroeconómica. O sea, nos van a ver feo afuera, nos van a ver desorganizados, sucios, puercos, degenerados en nuestras finanzas. 2. Mala señal de las calificadoras de riesgo. Como nos ven sucios, puercos, degenerados en nuestras finanzas y además gastando a lo salvaje, van a decir: no, papá, yo no les recomiendo meter su platica en ese país porque esos manes tienen un mierdero que no me da confianza. 3. Impacto negativo hacia la inversión privada, lo cual desincentiva aún más las nuevas inversiones por el sobrecosto del financiamiento. 4. Se pierde el control a los altos niveles de endeudamiento del gobierno. 5. Herramientas como el manejo de las tasas de interés para controlar la inflación o al revés, bajar las tasas para incentivar el consumo ya no tendrían el impacto esperado. Entendamos una cosita. Y es que si el gobierno se endeuda a lo salvaje, o sea, prende las máquinas, imprime billetes como Nairobi en La Casa de Papel. Quiero las máquinas funcionando las 24 horas.
como si esto fuera una red de pocholo, ¿sabéis? ¿No? Chiquipum, 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 chiquipum. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Solo para aumentar el gasto en todo lo que se le ocurre hacer, y todo eso sin el control de absolutamente nadie, nos vamos a volver como Argentina, y no precisamente por el fútbol, sino por la devaluación de la moneda. Eso sumado a que nos van a bajar la calificación, la inversión externa va a salir corriendo, y si el gobierno quiere pedir préstamos afuera, pues le va a salir mucho más costoso, porque su baja calificación es como usted tener un mal score crediticio que obviamente los bancos no le van a prestar. Entonces le toca acudir a los pagadiario que le prestan al 4% mensual y que tienen gente muy amigable que generalmente andan en una moto y con una mariconera terciada al pecho. Es donde llevo mis cosas. Llevo cosas importantes aquí. Y no es mariconera, es cartera, fíjate. Indiana Jones traía una. Y también tu mamá. Así que la regla fiscal es el mecanismo que tiene el país para decirle al presidente de turno, ya sea Petro o quien sea, papito, pero bajémosle a las revoluciones, no gaste a diestra y siniestra, que esto no es barra libre. Porque al final nos vamos a pegar una endeudada que los 14 meses de renta que debe don Ramón nos van a quedar en pañales. Mientras tanto, voy a ocuparme en otras cosas. Sí, señor. Como en cobrar la renta. No, señor. En las otras viviendas. Sí, señor. Ahora regreso. Sí, señor. Soy una bestia. Sí, señor. Muchas gracias por vernos. Esto fue Weimar Mesa en Lección Financiera. Recuerden suscribirse y darle amor al video. No les van a cobrar absolutamente nada por eso. No vamos a meterle impuestos a los likes ni nada de eso. Y realmente van a incentivarnos a que continuemos haciendo este trabajo. Nuevamente, muchas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo. Y recuerden siempre que todo es posible.